la segunda actividad del Centro Cardiometabólico, en la cual nuestro objetivo primordial es ser un apoyo para la población, para nuestros pacientes y para los que no son nuestros pacientes también, en esta situación en la cual pues las enfermedades cardíacas o cardiometabólicas, ¿verdad? Como nosotros también o como son mejor conocidas, están pues un poquito de lado por la situación de la emergencia por COVID y están pues digámoslo, mencionémoslo también, siendo afectadas por el COVID, ¿verdad? Entonces el objetivo de esta actividad es ser un apoyo para nuestros pacientes y las necesidades que ellos tengan, aclarar dudas con respecto a las falsas noticias que circulan ahí y también si en algún momento puede dar también sugerencias y apoyos acerca de las actualizaciones que hay en este tema. Para esta tarde pues contamos con la presencia del doctor Chávez y González, ¿verdad? Endocrinólogo que ya lo tenemos y la licenciada Nubia Guardado también, ¿verdad? Nutricionista de aquí del Centro Cardiometabólico. Entonces le doy la bienvenida, doctor Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gracias por esta invitación y la verdad que estamos muy contentos de participar esta tarde, tarde de cierre del mes de julio. Así es que ya luego vamos a entrar en vacaciones, pero obviamente por razones obvias esto no va a ser posible, pero estamos prestos para responder cualquiera de las preguntas que las personas con problemas cardiometabólicos nos quieran hacer. Y gracias por la invitación. Licenciada, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo está? Contenta por poder estar en esta segunda parte del conversatorio, agradecida también con nuestros pacientes y nuestros amigos que nos acompañan, ya sea en la plataforma de Zoom o en Facebook Live, y esperamos que puedan anotarse con sus preguntas en la plataforma de Facebook o de Zoom para poder hacer ameno este conversatorio y así poder solucionar las dudas que tengamos acerca del COVID-19 y específicamente cómo impacta en las enfermedades cardiometabólicas, en la diabetes, en los problemas de colesterol, triglicéridos altos, la presión arterial, cómo impacta el COVID-19 cuando estamos con estos padecimientos ya en nuestro cuerpo. Bueno, gracias. Realmente la verdad que hemos querido hacer esta segunda etapa, ¿verdad? Que es en complemento a que algunos pacientes en los controles anteriores pues se quedaron con algunas interrogantes para hacernoslas llegar en el sentido de que podamos hoy completarlas y así también dar un nuevo apoyo y contestar las que surjan de nuestros pacientes o de las personas que están recibiéndonos en sus hogares, ¿verdad? Permitiéndonos entrar ahí acerca de esta situación. Y vamos a dar inicio, ¿verdad? Gracias a Dios a esta situación, ¿verdad? Con algunas de las preguntas que tenemos nosotros por iniciar, y vamos a iniciar con usted, licenciada. Una de las situaciones que se pregunta mucho es acerca del ejercicio. Si un paciente que tiene enfermedad como diabetes y tiene enfermedad como hipertensión arterial, y si tiene o ha padecido de COVID-19 y ya pasó el COVID-19, ¿puede este paciente hacer ejercicio? ¿Y qué sabemos ahora en día si es permitido que el paciente pueda hacer ejercicio con mascarilla? ¿Qué nos puede comentar, licenciada, acerca de esto? Me gustaría abordar esta pregunta en primer lugar, contestarla directamente. Todo es el depende cómo se encuentra esa persona en su capacidad cardiopulmonar. Si de repente pues todavía está muy cansadita, tal vez no vaya a poder hacer los 20, 30 o 45 minutos de ejercicio que hacía previamente a padecer la enfermedad. Hay que hacerlo todo de manera progresiva. Quizás sea necesario reaprender
la velocidad para caminar o de trotar y respetar siempre la resistencia que se tiene, no ir corriendo con nuestro aumento en la actividad física, porque debemos respetar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria. Sí se puede, pero así como todo lo del manejo del COVID-19, se va a tratar el síntoma. Entonces, si usted quiere hacer ejercicio, si ya lo padeció el COVID-19 y pues tiene ya un diagnóstico de hipertensión o de diabetes, pero quiere hacer ejercicio, hágalo según cómo usted vaya sintiendo su respiración. Respete el no jadear, el tener la lengua de corbata así, no, eso no es bueno. Tenemos que alcanzar una respiración adecuada, se dice que lo mejor es que podamos mantener una conversación corta mientras estamos haciendo la actividad física, entonces la frecuencia cardíaca y respiratoria está respetando nuestro cuerpo. Quiero hablar un poquito acerca de la prevención. Y es que cuando nosotros queremos fortalecer nuestro sistema inmunitario, el ejercicio lo puede hacer. Si usted anteriormente no hizo ejercicio, no vamos a empezar con una jornada demasiado extenuante. Tiene que ser igual progresivo, caminar 10 minutos, luego aumentar 5, hacer 2 jornadas en el día, porque si no hemos hecho ejercicio y empezamos a hacer algo de forma muy agresiva, entonces, en lugar de beneficiar nuestro sistema inmune, lo vamos a debilitar, porque también el ejercicio, cuando no es bien planificado, puede representar factores de inflamación y eso no beneficia a nuestras defensas. Entonces, empecemos a hacer ejercicio, pero igual, respetando, haciendo una intensidad que no vaya a afectar a nuestro organismo. No sé si hay algún otro comentario sobre la pregunta, doctora. Sí, fíjese que realmente lo importante que usted mencionaba es la estabilidad del paciente, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Y acerca de realmente la mascarilla, y lo quiero comentarlo porque ha sido algo que se ha mencionado en las redes sociales, ha sido la situación de que se ha dicho de que el uso de mascarilla puede llegar a producir a veces quizás síncope o pérdida del conocimiento. Y hasta el momento solo se ha conocido de un estudio que se hizo en Bélgica acerca de la transmisión que puede haber a través de la transpiración. Y realmente no se logró comprobar el hecho de que haya un mayor ejercicio. De hecho, ellos ponían una distancia entre los que corren, ¿verdad? Entre los corredores y los que caminan, porque obviamente el que corre pues respira un poquito más profundo, hay mayor transpiración. Entonces ellos decían de que tendría que haber una distancia pues prudencial de 10 metros entre una persona que corre y la otra. Pero ha sido el único estudio que se ha logrado hacer, pues un estudio con muy poquitos pacientes como para que nosotros podamos recomendar. Ahora, hay también datos muy interesantes acerca de esta situación en el cuanto al uso de mascarilla, ¿verdad? Recordémonos que pues muchas veces también cuando uno sale al aire libre puede encontrar una persona, ¿verdad? Y ahí es la necesidad de que podamos nosotros protegernos, pero realmente no hay ningún estudio que nos diga que es contraproducente el uso de las mascarillas en el momento que una persona sale a caminar. Obviamente que requiere de algún entrenamiento, ¿verdad? Acostumbramiento, digámoslo más así, porque la verdad que nadie va a entrenar con mascarilla, ¿verdad? Sino que nos tenemos que acostumbrar a la protección y a la prevención realmente en estos casos. Entonces se vuelve un tema realmente muy interesante para que todos aquellos que siguen protegiendo ejercicio, pues obviamente siempre tratamos de decir, el ejercicio es la polipíldora, es decir, que tiene múltiples efectos beneficiosos para el ejercicio y no es la pandemia el momento como para decirle a una persona que no tiene una complicación, que no está agravado, que no tiene por secuelas por enfermedades de COVID, ni tampoco, muy importante, una descompensación cardíaca o una descompensación de su diabetes para que suspenda el ejercicio. Y hablando de diabéticos, pues queremos preguntarle al doctor Chávez, una de las preguntas que tenemos aquí es ¿qué efectos secundarios producen en una persona con diabetes y enfermedades crónicas el uso de medicamentos que actualmente se administran para el COVID-19?
Bueno, particularmente las personas que padecen de diabetes, y gracias por la pregunta, son el grupo de riesgo mayor para, digamos, tener complicaciones y llegar a los hospitales producto del COVID-19, presentar neumonía y requerir una serie de medicamentos agregados, en este caso por la hospitalización de COVID-19. Uno de los medicamentos más utilizados se llaman los esteroides. Los esteroides, recientes estudios han podido demostrar que, por ejemplo, en el paciente que está en ventilación mecánica, es decir, en cuidados críticos, reduce la mortalidad hasta un 35%. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos de que estos medicamentos ayudan a los pacientes que están en cuidados intensivos. Déjame decirles que estos pacientes en cuidados intensivos, prácticamente antes de este esteroide utilizado, que es la dexametasona, prácticamente tenían una mortalidad que alcanzaba hasta el 80%. De manera que esto es muy importante. La medicina dexametasona puede elevar los niveles de azúcar en sangre, pero esto no es una situación de impedimento para tratar a los pacientes. Se usa insulina en esas condiciones, ya sea aplicada subcutánea o en bomba de insulina, como se recomienda en los pacientes críticos, y en los pacientes que además tienen requerimiento de oxígeno, como por oxígeno por bidotera o por mascarilla reservorio, también es muy importante aplicar en los hospitales la dexametasona. En caso de no tener dexametasona, se pueden utilizar otros sustitutos, que también está la metilprednisolona, que siempre es esteroide. En los pacientes diabéticos y que no requieren oxígeno, ni que están en cuidados intensivos, no se recomienda el uso de esteroides. De allí los demás medicamentos que están utilizados como antibióticos y otros medicamentos que se utilizan no tienen impedimento para su uso en pacientes diabéticos y crónicos que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos o hospitalizados. También acá, doctora Chávez, hay una pregunta de un paciente que dice: favor explicar el uso de plasma convaleciente de una persona que ha padecido COVID-19, administrando a un paciente crítico, y qué grado de posibilidad de recuperación existe o factores que generan menos posibilidad de recuperación. Bueno, gracias. Realmente esto del uso de plasma de una persona que fue paciente y que padeció la enfermedad de COVID-19, pues es algo que se ha hecho en algunos procesos o brotes epidémicos anteriores, previos, ¿verdad? Se viene utilizando desde una epidemia que se ve más que todo en regiones africanas, que es el ébola, en el cual lo que se ha establecido es que a través de la separación, ¿verdad?, de nuestra sangre, de ese contenido o de ese líquido, digamos, en el que están disueltas todas las células, logramos nosotros ahí aislar lo que se llaman los anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Bueno, los anticuerpos son ciertas células, ciertas sustancias que nuestro sistema inmune genera en defensa contra lo que son las enfermedades. Entonces, un paciente que ya se expuso, que ya tuvo la enfermedad, la desarrolla. Entonces, ¿qué hace? Cuando al donar un plasma, lo que se hace es compartir estas células ya formadas contra este virus específico para otra persona que lo está padeciendo en ese momento. Entonces, aquí hay una pregunta bien importante y una no muy fácil realmente de responder, que dice: ¿qué grado de recuperación tiene en un paciente crítico? Parte de las situaciones que se han visto es que es la cantidad de anticuerpos que la persona formó. Es decir, si esa persona, el grado de exposición, hay pacientes que han tenido unos síntomas muy leves, y ¿cómo sé yo cuánto puedo haber desarrollado? Si desarrollé muchas de ese tipo de células o desarrollé pocas. Bueno, se habla que entre menor cantidad del virus se formó o se replicó en mi cuerpo, porque el virus entra y se replica en mis células, es decir, se reproduce en mis células. Entonces, ¿qué pasa? Al reproducirse en mis células, si la carga de virus que se reprodujo en mi cuerpo fue poca, entonces obviamente las concentraciones que voy a producir
de esas sustancias que nos defienden y nos protegen es menor. Entonces, se ve que las personas que generalmente son más apropiadas son las que desarrollaron síntomas leves y moderados. Obviamente, tiene que ser una persona con una prueba para COVID-19 que sea por reacción en cadena de polimerasa, ¿verdad? Confirmado como positiva. Es decir, no es aquel paciente que yo sospecho que me dio, ¿verdad? De hecho, y que tuve síntomas leves, entonces ese paciente puede ser que no sea muy beneficioso. Entonces se dice que tenga de síntomas de leves a moderados. Y la otra situación es para el que la recibe. En quienes se ve que tengan más, no podemos hablar de un porcentaje, sin embargo, sí, ¿verdad? Algunos países han reportado que llevan la serie de ir contando qué tanto va siendo la respuesta a los pacientes críticos. Es decir, un paciente que está en condición muy enferma y que tiene muchos síntomas en una condición hospitalizada, se responde mucho mejor entre más temprano se les ponga. Es decir, que no esté ya en una falla de todos sus órganos, ¿verdad? Sino que sí esté ingresado, ¿verdad? Preferiblemente, si este paciente no ha ingresado o no ha llegado todavía a las últimas etapas, que es la falla de múltiples órganos, en quienes se ve en que se ve una mejor respuesta a que se le transfundan estos anticuerpos. Entonces, establecer qué porcentaje tiene de recuperación o qué probabilidad hay, no lo sabemos, porque sí depende de esos factores que hemos mencionado, pero es una de las terapias que les digo, no es de ahorita, se está estudiando desde epidemias anteriores, desde hace algún tiempo, pues, empezó ahí con el ébola y que actualmente pues se está utilizando y sí se está viendo en algunos pacientes, dependiendo de la condición que está teniendo, pues obviamente mejoría en esta situación, ¿verdad? Entonces, algo que también nos ayuda es que cuando estos pacientes que se recuperan y nos preguntan mucho, que logran, se les pone plasma, salen del hospital y llegan a sus casas. Entonces, ellos nos preguntan mucho acerca de qué consumo de alimentos puedo hacer yo. Y eso no únicamente para ellos, sino también para los que están en su casa y que no los ha probado. Quiero traer esto también a mención porque estamos viendo con la licenciada que pacientes en sus casas que no necesariamente han padecido COVID, pero que son pacientes prediabéticos o son pacientes hipertensos y que debido a la cuarentena han hecho cambios en sus horarios de alimentación, muchos de ellos acostándose a horas muy tarde y levantándose también a horas muy tarde. Entonces, ¿qué efecto puede tener esto en los pacientes no COVID, ¿verdad? Sino pacientes que hemos estado en cuarentena, pacientes con enfermedad cardiometabólica y que han cambiado, han hecho un cambio en su rutina habitual y esto incluye sus desarreglos en la alimentación? ¿Cómo hemos estado viendo, licenciada, que esto nos ha afectado? Pues sí, como nos hemos dado un poquito más de permiso de dormir hasta tarde, bueno, algunos porque los que están en teletrabajo creo que incluso pasan a veces hasta más tiempo del que les tocaba. Entonces, hemos empezado a hacer los desayunos casi como a las 10 de la mañana, ya casi llegando que al almuerzo. El almuerzo lo hemos pasado cerca de las 3 de la tarde y pues entonces la cena nos toca cerca de las 8 o las 9. Sucede que nosotros estamos levantando el ayuno demasiado tarde y eso muchas veces puede verse relacionado pues en pacientes que ya tienen resistencia a la insulina, que ya la resistencia a la insulina es algo que se presenta específicamente cuando hay sobrepeso y obesidad. Entonces, el hecho de ser regulares con las comidas está relacionado con un mejor pronóstico para poder lidiar con los problemas del sobrepeso y complicaciones como lo puede ser la diabetes, la presión arterial o el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces, los horarios son importantes para pacientes que padecen disautonomía, que pueden ser modificaciones en la forma como el sistema nervioso autónomo está regulando todas las actividades del cuerpo, también afecta de manera importante. La hidratación a veces
creemos que solo tomando agua, pero realmente los alimentos tienen una parte importante del contenido de agua que nosotros necesitamos. Entonces, el modificar nuestros horarios, el hacer comidas más tarde nos disminuye la cantidad de vitaminas y minerales que estamos consumiendo. Esto afecta en el equilibrio hídrico que nosotros mantenemos y puede ocasionar desbalances que, unido a la situación de estrés que estamos viviendo, podemos pensar que tenemos algo mucho más grave porque no nos sentimos bien. Entonces es importante que podamos mantener nuestros horarios de comida, nuestros horarios de comidas, nuestros horarios de refrigerios, nuestros horarios de ejercicio, porque aunque nos estamos acoplando a una nueva normalidad, el cuerpo trabaja de la misma forma. Entonces necesitamos las mismas vitaminas y minerales, los mismos nutrientes, los mismos carbohidratos, las mismas grasas saludables y las mismas proteínas. Entonces, como recomendación para pacientes que estamos tratando de evitar el COVID-19, para pacientes que ya lo han desarrollado y ya, gracias a Dios, pues salieron de esa etapa, una dieta rica en frutas y verduras de color rojo fuerte, amarillo fuerte, naranja fuerte, verde fuerte, porque entre más color tiene una fruta y una verdura, más contenido vitamínico estamos dándole a nuestro cuerpo. Se ve una reducción tal vez en los niveles de hemoglobina, entonces necesitamos darle a nuestro cuerpo alimentos ricos en hierro, en ácido fólico y en vitamina B12. Hierro, pues hierro, ácido fólico y vitamina B12, pues tenemos en los alimentos cárnicos, pero también en las verduras de hoja verde fuerte tenemos estos beneficios, y también agregando un poco de algún cítrico, tomate o vitamina C a los alimentos de fuente vegetal, mejoramos cómo el cuerpo asimila el hierro. Entonces eso es importante. Otra cosa muy importante es ponerle un alto a los alimentos procesados y a los alimentos ricos en azúcar, porque no solamente estamos hablando del peso, los alimentos procesados y ricos en azúcar también se ha demostrado que tienen un gran potencial para estimular la inflamación en nuestro cuerpo. El viernes anterior estábamos hablando acerca de que el tejido, la grasa, también puede hacer sustancias inflamatorias. Entonces, si nosotros invertimos más en desarrollar la grasita en nuestro cuerpo, también estamos aportando a que aumenten los factores de inflamación en nuestro organismo. Entonces, si viene el problema del COVID-19, la enfermedad del COVID-19, nosotros seríamos un material perfecto para desarrollarlo, porque hay ya factores que pueden ocasionarnos ese daño en nuestro cuerpo. Que aparte de la carga viral, ya nuestro cuerpo tenga la predisposición de atacarse a sí mismo con esta inflamación. Eso es necesario. Y otro tip importantísimo, aunque sea en la ventana o en el patio de nuestra casa, recibamos el sol para tener vitamina D. Si bien es cierto, la fuente más rica de vitamina D son los cárnicos, el sol y el regalo que Dios nos dio de que es gratis, porque tenemos la provitamina en la grasita debajo de la piel. Entonces nos ponemos ahí unos 15 minutos, estamos en nuestra casa con las mujeres nos ponemos una camisa de tirantitos, los hombres pues sin camisa, un ladito 15 minutos, el otro igual, tenemos buena cantidad de vitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D? Pues nos permite, se ha visto en estudios que permite que la replicación del virus sea menor. No podemos decirle ninguna forma más que el uso de la mascarilla, el distanciamiento social para evitar contraerlo, pero si mejoramos nosotros nuestros hábitos, podemos permitir que nuestro organismo sea un organismo resistente a la enfermedad. Excelente, licenciada. Muchas gracias. Y al doctor Chávez tenemos aquí una pregunta que dice, ¿es posible que se contagie nuevamente al que ya le dio el virus, doctor? ¿Y el paciente diabético es un paciente que lo puede volver a contraer más fácilmente que otros? Bueno, todo depende de nuestro estado de defensa. Los pacientes que han sufrido COVID-19 tienen en su capacidad de inmunidad adquirida, le decimos, una inmunidad que el cuerpo desarrolla anticuerpos. Estos anticuerpos se conocen como IgG y IgM. Los IgM son los que primero se desarrollan después de los primeros 7 a 14 días de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos estos anticuerpos que de alguna manera nos están indicando un poco de protección para la enfermedad aguda. Pero luego vienen los IgG.
IgG para coronavirus COVID-19, que son los que se quedan crónicamente. Estos anticuerpos, al tener una mala defensa, las personas se han descrito, por ejemplo, no tanto en los diabéticos, sino que en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, sobre todo las que sufren de obesidad, que la forma de producir estos anticuerpos es errática. Y al ser errática, cabe la posibilidad que las personas que sufren de obesidad no tengan todas las defensas descritas para el coronavirus. Entonces, en el mundo se han hecho estudios donde probablemente esta situación alcance al 5% y algunos hablan del 10% de la población que ya tuvo coronavirus COVID-19 que pueda tener unas defensas alteradas que les pueda hacer susceptible de enfrentar nuevamente la enfermedad. De hecho, un importante médico de un país suramericano que estaba luchando por la pandemia, en marzo de este año fue contagiado por COVID-19 y entonces luego de un tiempo volvió a tener una reinfección. Entonces, esto de alguna manera, esta reinfección por COVID, son de esos casos que pueden alcanzar un 5% y hasta un 10% máximo de tener la posibilidad de que no tenga una defensa adecuada y puedan haber reinfecciones. En cuanto a la pregunta si los diabéticos, la mayor parte de personas que adolecen de diabetes también tienen sobrepeso y obesidad. Y en ellos concretamente es que se ha visto esta posibilidad de tener alguna posibilidad de una inmunidad aberrante. Ahora, también los diabéticos pueden tener una alteración de la inmunidad, pero digamos, de alguna manera, ellos pueden desarrollar las defensas de forma adecuada y no están dentro de los grupos que pueden tener mayor chance de repetir COVID-19 por defensas alteradas. Pero en todo caso, quedémonos que el 90-95% de la población que ha sufrido COVID tiene defensas adecuadas. Lo que sí es enlazando un poco con la pregunta del plasma, no vaya a haber la confusión de que como estamos hablando de anticuerpos en el plasma de pacientes convalecientes, en el receptor, él no queda con anticuerpos, porque lo que está recibiendo son anticuerpos ajenos de una persona que ya vivió por COVID, que le regala sus anticuerpos al paciente que está siendo tratado en ese momento. Esta inmunidad que refiere a anticuerpos, cuando nosotros hablamos de la persona que lo está viviendo en primera persona, es un anticuerpos desarrollados por él y que le dan inmunidad permanente. Y este es el que luego puede permitirse dar plasma convaleciente a otras personas. Aquí también tenemos otra pregunta con respecto a cardiología. Doctora de Chávez, dicen, ¿existen daños a largo plazo en el corazón de una persona recuperada por COVID-19? Interesante pregunta. Sí, la verdad es que es una pregunta bastante específica, ¿verdad? Porque dice qué daños podemos ver nosotros a largo plazo por COVID-19. Recordémonos que esta es una enfermedad infecciosa y que como enfermedad infecciosa es producida por un virus, ¿verdad? Ya tenemos el antecedente de enfermedades en pacientes jóvenes y sin ningún tipo de padecimiento del corazón, de que debido a la infección por virus desarrollan una inflamación que permite un crecimiento rápido del corazón, es decir, se vuelve en una forma globoso y pierde la capacidad o pierde su fuerza. Entonces, son una enfermedad que tiende a llamarse miocarditis, por la inflamación que existe a nivel de la fibra cardíaca que permite que se dilate, es decir, que aumente, ¿verdad?, su volumen, es decir, que se haga grandecito como un globo. Se ha visto también que lo que se ha visto cuando a largo plazo con estos pacientes es que en un gran porcentaje, pasado el episodio agudo, los pacientes se recuperan y muchos vuelven a recuperar su tamaño normal y su fuerza normal. En COVID-19 pues se ha visto la misma miocarditis
que se ve como en otras enfermedades por virus. O sea, es una inflamación viral y puede agrandarse o puede recuperar, y no sabemos realmente si puede recuperarse. ¿Por qué? Porque el hecho que por la enfermedad o por la infección esto se agrave, obviamente estamos hablando de un cuadro grave. Los cuadros que llegan a esta fase, pues son pacientes con enfermedad grave que no siempre salen adelante y que muchas veces acompañan a la falla del riñón y que son secundarios o acompañantes de la falla pulmonar también. Entonces, no únicamente se ha visto eso, sino que también se han visto cuadros de infarto. Recordémonos que para que nos dé un infarto del corazón, lo típico es que haya una obstrucción a nivel de una arteria, pero en estos pacientes puede, debido a la exagerada inflamación que hay, que se activan sustancias que favorecen que la sangre se coagule. Y ya he tenido la oportunidad de ver algunos pacientes que han tenido, obviamente, enfermedad o algún infarto post o durante la enfermedad de COVID-19 y no únicamente obstrucción de las arterias de corazón, sino obstrucción de las arterias de miembros, por ejemplo, de brazo o de miembros inferiores. Y casi siempre es bien importante el antecedente. Acordémonos lo que nos hablaba el doctor Chávez, el paciente diabético. Los casos que he visto no son muchos, son en pacientes diabéticos, es decir, que sospechamos que hay una inflamación de esas arterias y probablemente también alguna placa, ¿verdad?, que llamamos arteriosclerosis adentro de ellas y que esto le facilita a ellos esta situación de formar infartos. Entonces, sí puede llegar a desarrollar un infarto y como infarto, pues, tener secuelas, disminución, infarto es muerte del tejido cardíaco. Le dio en COVID, le dio por COVID, aunque no se había descubierto antes, pero deja la secuela. Son las dos situaciones que hemos visto bien frecuentemente, no muy frecuentemente, pero que son las dos más frecuentes que se asocian a los otros padecimientos de los pacientes. Y lo que sí es el hecho de verlos es la situación de que el paciente lo va a presentar y no sabemos a cierta decirle ahorita en esta etapa qué tanto va a durar esa situación. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que siempre haya un examen, una revisión. Entre mejor está mi condición cardíaca, pues obviamente menos chance voy a tener de desarrollar este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Qué debemos de chequear? Pues siempre nuestra presión arterial, la respiración, nuestro ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces son parte de las constantes vitales que siempre como médicos chequeamos en nuestros pacientes y que nos dan indicios. Acuérdense que son constantes que nos hablan de vida y nos hablan también de cómo está esa persona, ¿verdad?, en ese momento. Por ejemplo, un paciente que acabo de ver con hipotensión, pensamos que tiene algo que le está generando esa hipotensión o disminución de la presión arterial, y el proceso infeccioso generan alteraciones de la presión arterial. Entonces, por ahí nos hacen una pregunta, licenciada, que si un paciente también padece de presión baja o de hipotensión arterial, ¿puede tomar zinc o será que el zinc le afecta para la presión arterial o le influye o baja? ¿Qué efectos puede tener el zinc sobre un paciente con hipotensión o tal vez con hipertensión o diabéticos? No sé ahí qué nos puede decir usted. La función del zinc es muy importante en los chicos menores de 5 años, nos va a ayudar a normalizar lo que es el crecimiento. Es vital un buen aporte de zinc en la dieta. Para ya los adultos, el zinc es importante para el bienestar del sistema digestivo. Incluso a pacientes que han tenido muchos problemas en cuadros de diarrea se les recomienda que tomen suplementos del zinc. Si nosotros no hemos tenido un cuadro como esto, podemos perfectamente cumplir los requerimientos de zinc por medio de la dieta. Eso lo encontramos en primer lugar, casi que igual como lo estábamos hablando acerca del hierro, de la vitamina B12, en alimentos de origen animal.
pero también lo encontramos en las semillas, como por ejemplo la pepitoria, también la cebolla tiene es una importante fuente de zinc. Algunas personas que les gusta comerla picadita, cruda, y no vamos a integrar al doctor porque a él no le gusta, pero los pacientitos que sí les gusta, sí, la pueden comer así, es una excelente fuente. Bueno, la verdad es que cada quien sabe cómo está llevando esta situación. Creo que nadie puede juzgar a aquel que quiere comprar suplementos de vitaminas porque quieras o no tenemos un poco de temor, porque vemos que familiares, tal vez haya personas acá que han perdido un familiar o amigos muy cercanos, no podemos juzgar. Mi recomendación siempre va a ser: nutrámonos bien, escojamos bien los alimentos y evitemos la suplementación, porque cuando suplementamos, casi siempre las vitaminas que ya vienen en preparados comerciales en primera instancia también son sustancias ultraprocesadas que llevan otros tipos de diseños de manufactura. Entonces esa es la primera razón por la que deberíamos preferir las vitaminas que ya se encuentran en los alimentos. Siguiente, la fuente que tomemos de esa manera va a tener un pico de acción, quiere decir, yo me lo tomo y en esas 2 o 3 horas tengo altos niveles de esa vitamina o mineral, pero luego esto disminuye y quien se carga es el riñón y el hígado, porque ellos son los que van a tratar de filtrar estas sustancias que nosotros tenemos en exceso. Nos podemos sentir bien tomando un suplemento de vitaminas o inyectándolo, porque ya tenemos la sensación de que estamos tomando cartas en la mano para hacer que nuestro organismo esté bien. Pero siempre la mejor fuente va a ser la fuente natural, la fuente de lo vegetal. Todos deberíamos, antes de tomar un suplemento, revisar nuestros niveles en sangre para ver si realmente necesitamos una suplementación. Si usted ha tenido una deshidratación, si usted ha tenido un cuadro de vómito, un cuadro de fiebre, un cuadro de diarrea, podría tomar un suplemento. Pero si no es así, usted ha estado bien, cebolla, pepitoria, semillas de almendras, semillas de marañón, semillas de maní, tomate, muchas frutas y verduras, agua. Ahí encontramos nosotros, en el agua no encontramos zinc, pero encontramos el vehículo para poder tratar las vitaminas y los minerales, ya sea que tengamos hipotensión, que tengamos hipertensión, que presentemos diabetes. En la comida vamos a encontrarlo. Si ya hemos tenido una situación como las que le mencioné, en que perdemos agua, nos deshidratamos, entonces sí nos podemos suplementar, pero más de un mes no debería usarse un suplemento, a menos que ya individualmente en el consultorio se nos haya recomendado. Bueno, excelente, licenciada, gracias. Y quiero hacerle una pregunta al doctor que nos manda un paciente. Dice, ¿qué cuidado debe tener alguien, doctor, con una creatinina de 2? Obviamente pensamos que quizás es un paciente que es diabético o es hipertenso o tiene quizás ya algún grado de insuficiencia renal por algún medicamento, ¿verdad? Entonces nos preguntan qué cuidado debe de tener en el contexto de la pandemia. Hay 2 situaciones con respecto a esta pregunta. La primera es que en el caso de una persona que no adolece de enfermedad renal, asociado a la enfermedad por COVID-19, puede tener una falla renal y se ha descrito como una complicación de la persona que adolece COVID-19. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos se titulan los niveles de creatinina, nitrógeno ureico y gases arteriales y todo lo demás. Y si hay requerimiento de que el paciente pase a diálisis, el paciente pasa a diálisis aún estando en cuidados intensivos. Con respecto a la pregunta que nos hace el amable oyente, lo que tenemos acá es que tenemos ya una persona que tiene una creatinina de 2. Particularmente, aquí las cosas que se aconsejan van en 2 direcciones. Lo primero es tener controlada la enfermedad de base. Generalmente, para que la persona tenga un problema de insuficiencia renal, tiene de base que es diabético y por tanto debe tener una diabetes bien controlada. La otra cosa, tiene de base que es hipertenso y tiene que tener una hipertensión bien controlada. Posteriormente, es muy importante que tengamos control de algunas infecciones que pueden aparecer como infección de vías urinarias o otro tipo de infecciones que pueden agravar y descompensar a la persona que padece de insuficiencia renal. Y luego, además, hay que tener cuidado con el tipo de medicamentos que agreguemos.
Por ejemplo, se ha publicitado demasiado el uso de ibuprofeno como una medicación con los primeros síntomas asociados al COVID-19. Para el paciente que tiene insuficiencia renal y peor, si tiene una creatinina de 2, esta situación puede agravar su condición de insuficiencia renal. Y entonces estamos pensando en el COVID, pero ya con lo que nosotros estamos dejando de hacer, que es controlar la diabetes, controlar la hipertensión, la infección si está presente. Dejamos a veces los medicamentos de lado que están en menor dosis o abandonados y agregamos este tipo de medicamentos, diclofenaco, de ibuprofeno, porque hay alguna, digamos, publicidad al respecto. Eso no lo deben de hacer porque esta situación puede agravar la condición de base de la persona que padece de insuficiencia renal. Entonces, en el caso que el paciente sufra COVID teniendo insuficiencia renal con una creatinina de 2 y es bien manejado, este paciente puede salir del COVID sin tener demasiadas complicaciones en su paso. Si acaso esta situación tiene desbalance en el control de la diabetes, en el control de la hipertensión y hay diferentes puntos agregados, entonces este paciente no controlado puede tener per se una desventaja como tal. Lo que recomiendo al paciente es mantener las medidas de bioseguridad, que es el distanciamiento físico de alrededor de 2 metros con cada persona, ¿verdad? Evitar los sitios aglomerados, hacer uso de su mascarilla en todo momento, como también el lavado de manos correcto cada vez que sea necesario. Por tanto, si él evita enfermarse, eso será una condición importante para evitar desarrollar, en este caso, COVID-19. En este también punto hay otra pregunta que también nos han hecho repetidamente, ya que estamos hablando de las complicaciones con respecto al síntoma que da de perder el olfato y perder el gusto. Esto se puede también ver de dos formas. Una es como un síntoma acompañado al cuadro agudo de COVID. Esto se da y las personas pueden tener cuadro febril con molestias vinculadas a pérdida de olfato y gusto, como también otros dolores de cabeza con pérdida de olfato y gusto, o también asociado a molestia gastrointestinal. Y alrededor de estos 4 o 5 síntomas son los que más están frecuentando la posibilidad de hacer diagnóstico de COVID basado en estos síntomas. Pero también la pérdida del gusto, como también, y la pérdida del olfato se puede ver como una complicación. Y esta complicación es debido a que el COVID altera el sistema nervioso. Y en este caso, las fibras sensitivas que capturan el olfato a nivel de la nariz y capturan el gusto a nivel de la lengua. Y esa alteración de la sensibilidad es un daño que da en el nervio el COVID-19 y por tanto se expresa. Y ya de nuestra área puede aparecer también una complicación que surge de nuevos casos de diabetes. Aquí hay que tener también el cuidado de que unos pacientes no sabían que adolecían de diabetes y por tanto son diabéticos no conocidos y que de alguna manera al tomar un examen que se llama hemoglobina glicosilada, pues queda dilucidado que el paciente tenía una diabetes previa no conocida. La otra situación es que por el uso de esteroides a nivel o metilprednisolona, como hay otra pregunta que la podemos usar, entonces pueden tener un tipo de hiperglicemia intrahospitalaria por el uso de esteroides. De allí luego va a haber, según la condición del paciente, que pueda quedar con la alteración de diabetes de nueva cuenta y entonces puede desarrollar diabetes como tal. En realidad, en lo que va de la epidemia por COVID, hemos tenido muy pocos casos vinculados con nuevos casos de diabetes por COVID, ¿verdad? Sin embargo, están reportados. La otra situación es que queda una complicación a nivel pulmonar que puede crear un estado de fibrosis, eso está por verse, pero lo que más da es una tos seca que puede durar varias semanas o meses el paciente con este estado de tos seca. Allí se resume más o menos, completando también la pregunta que hicieron sobre la complicación sobre el corazón y los diferentes órganos o sistemas que se pueden afectar como complicaciones del COVID-19. Hay otra pregunta que acá nos hacen. ¿Cuánto es el tiempo que una persona con COVID debe usar la mascarilla? Para la doctora de Chávez.
Bueno, la verdad es que esto tiene que ver que si el paciente, acordémonos que una de las medidas preventivas que se ha hablado para evitar contagiarnos de COVID-19 es el uso de mascarilla, ¿verdad? Y eso se ha visto que realmente es una de las medidas efectivas. Lo que sucede es, ¿qué pasa cuando yo tengo COVID? Pues obviamente la capacidad de transmitirlo va a depender en gravedad si soy un paciente con COVID y no desarrollé síntomas o soy paciente con muchos síntomas. El paciente que desarrolla síntomas leves o síntomas moderados, pues es un paciente que debe de utilizar o que se ha establecido o se ha estudiado que puede pasar hasta 25 días, es decir, casi un mes, pudiendo transmitir la cantidad de virus hacia la otra persona, ¿verdad? Entonces, y el paciente sintomático, es decir, con prueba positiva, pero que no desarrolle síntomas, porque sí se han sabido muchos de esos casos, este paciente se ha establecido que debe estar 21 días, es decir, 3 semanas, que puede transmitir el virus, aunque no haya desarrollado síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, desarrollé síntomas, pasan 25 días, un mes, me quito la mascarilla, entonces yo ya ando libre por el mundo, como vemos a algunos en los mercados, a algunos en los súper. Lo primero que me voy a pensar, quizás él ya le dio COVID, porque anda de esa manera y piensa de esa manera. Pero lo que hablaba el doctor, que decía que existe pues cierta inmunidad, más sin embargo hasta el momento no está establecido. Existe quizás la posibilidad de casos extraños, como lo que él nos mencionado, un 5%, que el paciente puede volver a adquirir COVID. Y muchas veces se dice de que no siempre sea que el paciente lo haya adquirido, sino que ¿cómo se llama? No negativizó la muestra, no llegó a tener una muestra negativa. Y esto es bien importante porque realmente es necesario que nosotros mantengamos la prevención en nuestras casas. Hablábamos hoy en la mañana con mi esposo y decíamos, bueno, realmente cómo hacer para los niños, ¿verdad? Con papás con COVID y los niños no, cómo cuidarlos, ¿verdad? Realmente el ejemplo. El ejemplo para los niños es muy importante. Los niños aprenden más por imitación que porque uno les esté reforzando y diciendo y diciendo. Entonces, es importante que sí, que les digamos, pero el ejemplo, por ejemplo, desde que los hagamos nosotros partícipes de esta situación, la manera en que nosotros la asumimos y cómo se la transmitimos a ellos es muy importante, porque sí lo van a asumir ellos también. Entonces, si con naturalidad nosotros usamos nuestra mascarilla cuando la tenemos que usar o en casa, pues el niño lo va a ver de esa manera. Pero si yo me quejo delante de mi hijo y decir esto no se aguanta, entonces le voy transmitiendo ese tipo de pensamientos y sentimientos a los niños. Entonces, recordemos, es una de las medidas más efectivas. El personal de salud tenemos la gran responsabilidad de ser ejemplo para la población, ¿verdad? Y de transmitir la información correcta también hacia las personas en cuanto a la protección y en cuanto al uso de la mascarilla. Y es bien importante esas medidas. Se habla acerca de, obviamente, el lavado de manos, y hemos hablado casi en base a la prevención previo al COVID o que no me dé COVID realmente. Pero ¿qué pasa, licenciada, dentro de las otras medidas que se están usando? Pues mucha gente que ha habido hasta escasez en las farmacias es con la vitamina C. Y nos hacen la pregunta así, ¿verdad? Aquí en uno de nuestros pacientes, paciente suyo también, y qué bueno, ¿verdad? Gracias por estar escuchando esta situación. Es acerca de una dieta balanceada, cuál debe ser la cantidad de vitamina C adecuada que yo debo de consumir, y aprovechándola también nos hacen otro que si la lecitina de soya de los mercados es efectiva para bajar de peso. Alguien en pandemia quiere bajar de peso, y la verdad que bueno, si lo necesita, tenemos que reforzar esas cosas positivas, licenciada. Entonces, ¿qué opina de estos cuestionamientos, licenciada? Qué importante es la alimentación, ¿verdad?, para tratar a nuestros pacientes realmente. ¿Qué nos puede decir usted acerca de estas dudas?
Y es que un comercial, la mejor terapia que podemos tener es que la vida sigue. Y si nuestra meta es el control de peso, la salud, una de nuestras metas para tener un buen estilo de vida, tiene que seguir, no puede pararse. Entonces, en cuanto a la vitamina C, es una pregunta muy buena, la respondimos la semana anterior, pero yo creo que como es lo más, bueno, cuando viene la lluvia, incluso antes de que hubiera COVID-19, las personas siempre decían, bueno, me voy a comprar mis suplementos de vitamina C, y pues la vitamina C tiene muchos usos. Realmente ella ayuda en la coagulación. También una deficiencia puede verse relacionada con sangrado, pero un dato muy importante es que el requerimiento es cuánto yo necesito. Para un niño más o menos es de 50 miligramos. Si alguien recuerda su pastilla de vitamina C que compró, es más o menos entre 200 y 500 miligramos. Quiere decir que esa ya sería una megadosis. Y si lo tomamos 2 veces al día, que es la recomendación usual, estamos hablando de 1000 miligramos en el día, cuando nuestro cuerpo necesita entre 50 si son niños y 90 para nosotros como adultos, 90 miligramos de vitamina C. Si nosotros nos comemos un limón 2 veces al día, si nosotros lo consumimos, estamos haciendo 100 miligramos de vitamina C. Y si a eso le agregamos una fruta como una naranja, por ejemplo, o de repente un mango o una taza de papaya, estamos agregando otros 50 miligramos de vitamina C. Y si comemos una ensalada y le ponemos un tomate, estamos agregando otros 55 miligramos de vitamina C. Ahorita tenemos herramientas excelentes. Internet, la verdad que está dando mucho. Usted puede poner cuántos miligramos de vitamina C tiene, por ejemplo, no sé, una fruta que le guste mucho, doctor. La guanábana. Ya dimos que entonces lo ponemos en Google y eso nos sale, tiene en el buscador los miligramos. Ahora ya sabemos, 90 es nuestra meta. Pero me podrán preguntar, una cosa es cuánto yo voy a comer, pero ¿cuánto se queda en mi cuerpo? El cuerpo absorbe de vitamina C entre los, por ejemplo, del limón, de los 50 miligramos, el cuerpo absorbe entre el 80 y el 90%. ¿De qué va a depender que lo absorba bien? De cómo esté mi tracto digestivo, que yo consuma suficiente fibra y que no tenga problemas inflamatorios de colon. No es tampoco que no lo va a consumir, esa persona va a consumir el 80%, va a absorber el 80%. Quien está bien de su colon, de su intestino delgado, perdón, va a absorber entonces el 95%. Entonces, del suplemento estaríamos absorbiendo en lugar de 90, sí, sería 500 miligramos, el 90% de esa pastilla. Megadosis de vitamina C, aunque no es muy frecuente, pueden estar relacionadas con dolor de cabeza. ¿Qué es una megadosis? Es mucho más de lo que yo necesito. Están relacionadas con dolor de cabeza, con insomnio, con diarrea, con problemas gastrointestinales. Mucho ojo si estamos padeciendo esto y de repente nosotros estamos tomando muchos suplementos que nos hemos autoindicado. Y también mucho ojo porque en redes sociales se han visto muchos lugares que hasta incluso están poniendo sueros con megadosis de vitamina C, cuando usted y yo nos podemos comer un limón, un mango y un tomate y obtener la cantidad de vitamina C que necesitamos para el día. Claro, si pasamos semanas y no nos comemos una fruta, entonces sí, tal vez vamos a estar necesitados de más vitamina C, pero esa la absorbemos rápido. Así que si usted siente que tiene deficiencia de vitamina C, lo que tiene que hacer es comerse sus 3 frutas en el día. En cuanto a la lecitina de soya, la lecitina la lecitina la encontramos en la yema del huevo, y la lecitina es específicamente esa sustancia que permite que el colesterol que tiene la yema del huevo no sea absorbido por completo en nuestro intestino. Por eso es que ya no se reconoce que el huevo no lo puedan comer las personas con colesterol alto. Sí lo pueden comer porque tiene esa sustancia, la yema del huevo. ¿Qué es lo que hace? Disminuir hasta cierto punto la absorción de colesterol. ¿Qué es absorción? Cuando la grasa o el colesterol de un alimento pasa del intestino a la sangre. Eso es lo que sucede con los alimentos. Entonces, si tomamos lecitina, podría ayudar a disminuir la entrada de la grasa a nuestra sangre. Pero
Sabemos ahora que el problema del sobrepeso y la obesidad no está dado en su mayoría por el consumo de grasa, sino porque estamos consumiendo alimentos que son malamente fortificados, o sea que tienen mucho azúcar, tienen muchas grasas trans, que son grasas no cardiosaludables y que estamos haciendo poca actividad física. Ahora, si nosotros en un tiempo de comida consumimos algo que solo sea grasa, por ejemplo, voy a dar algo que creo que nunca lo hemos hecho, que nos comemos una taza o 2 tazas de crema, entonces ahí sí podría ayudarnos la lecitina de soya. Pero si nuestro problema es porque comemos pancito dulce unas 3 veces al día, nos tomamos unas 2 gaseosas en el día, o nos comemos somos muy asiduos a las pupusas y a las comidas rápidas, entonces eso tiene grasa, pero también tiene azúcar y carbohidratos. No nos va a ayudar la lecitina. Por otro lado, la forma adecuada de perder peso siempre va a incluir 2 cosas. La primera es un déficit de calorías. ¿Qué es eso? Comer un poquito menos de calorías. Y el otro es la actividad física de forma regular. Entonces, la respuesta es, ¿nos ayuda la lecitina de soya a bajar de peso? Podría decirles que no nos ayuda a bajar de peso. Perfecto, pero bueno, es importante el interés, ¿verdad? Que como usted bien decía, tratar de estar lo más normal posible. Entonces, tratar en esa medida de que el paciente, pues, apoyarlos en sus dudas y siempre reforzar esos buenos consejos, licenciada, acerca del hecho de bajar de peso. Es importante para los pacientes realmente saberlo. Para el doctor Chávez, darle una siguiente pregunta, ¿verdad? Si tomo metformina, ¿en qué me afecta el uso o en qué me favorece para defenderme frente a la enfermedad de COVID-19? Esta pregunta se puede también definir de 2 formas. La primera es que el paciente que adolece de diabetes y tiene metformina como parte de su tratamiento no la debe de suspender. Es parte del tratamiento mismo de la diabetes y debe de estar sostenido el tratamiento con las medicaciones crónicas. Los pacientes hipertensos, diabéticos, con problemas de colesterol, no deben de suspender sus tratamientos. Bajo la condición de que el paciente diabético adolezca de COVID y está en casa, él debe continuar con sus tratamientos, ya sea en forma de metformina, ya sea en forma de otros medicamentos orales o la insulina como tal. Pasado el paciente a una complicación y llevado al hospital, entonces en ese momento en el hospital probablemente el manejo ideal sería uso de insulina. Sin embargo, podemos usar algunos medicamentos orales en esa condición, pero tendríamos que tener ciertos cuidados. Cuando a los pacientes hospitalizados, en uno de los casos se les baja la presión arterial, no estaría favorable el uso de metformina y entonces ahí se retira. En caso de que el paciente hospitalizado tenga alguna posibilidad de tener un bajón de azúcar por la poca ingesta de alimentos o en la poca actividad que está realizando, que hay menos demanda de azúcares, entonces puede tener ante el uso de un medicamento, sulfodrogas o cualquier cosa, un bajón de azúcar, entonces también se le podría retirar. O en aquellos casos de algunos medicamentos que hacen reducir el volumen de líquido circulante, porque hacen perder azúcar por la orina. Entonces, estos medicamentos que se usan para diabetes también se pueden en algún momento dejar de utilizar. En general, el paciente hospitalizado se puede aconsejar la utilización de insulinas, aunque el paciente no haya antes requerido. Todo es con el intento de tener al paciente controlado y bajo el criterio del médico tratante en ese momento. También acá hay algunas preguntas con respecto a esto mismo, de que si el paciente diabético puede utilizar dexa o metilprednisolona. Esa pregunta ya la respondimos, y si el médico tratante en ese momento lo considera necesario, puede realmente utilizar este medicamento que se llaman esteroides,
para tratar, y ya dijimos de que en los pacientes hospitalizados que dependen de oxígeno, hay hasta un 25% de reducción de la mortalidad y un 35% en los que están utilizando en cuidados intensivos. También nos preguntan acá si hay medicamentos para prevenir o tratar la infección. Esto, la Organización Mundial de la Salud ha sido claro que no tenemos un tratamiento específico para COVID-19. Lo que hacemos básicamente es darle a los pacientes lo que ha mostrado evidente beneficio son oxigenoterapia, es decir, al paciente que demanda oxígeno, tratarlo con suplementación de oxígeno, de mascarilla, ¿cómo se llama? Mascarilla o hasta ventilación, y luego esteroides, en este caso a la cabeza, dexametasona, y podemos usar también en las primeras etapas del coronavirus un antiviral que ya está aprobado, pero que en nuestro entorno no hay, ¿verdad? Y hay una combinación de antivirales con interferón gamma que también se puede utilizar y que reduce el aclaramiento del virus en las vías respiratorias. También nos preguntan de que si hacer gárgaras o algún consumo de alcohol, esto puede eliminar el virus de las vías respiratorias. Esto no solamente puede ser negativo para aquel que tenga un alcoholismo, porque puede desencadenar una situación de alcoholismo dentro de la casa y luego violencia intrafamiliar y descompensación de sus enfermedades de base. No se aconseja ninguna situación de esa. Si bien es cierto, el virus está alojado en las vías respiratorias, tanto a nivel faríngeo, nasal, como también pulmonar, es porque ahí hay unos receptores que se apropian del virus, se apropia de esos receptores que se llama AC2 y de alguna manera están cargados ahí, como también hay en otras partes del cuerpo. De manera que esas prácticas son, como dice ahí, que si son realidad o mito, se quedarían como una cosa que depende de un mito. Y sobre el alcohol, doctor, yo quisiera agregar algo. Hay dos principios para poder, quizás no prevenir, sino para poder fortalecer nuestro sistema inmunitario, y tenemos lo que son las conductas agresoras y las conductas protectoras. Entre las conductas agresoras está el consumo de alcohol, el tabaquismo, y también está el consumo alto de alimentos procesados. En cuanto a ellos, lo que se ha encontrado es que podemos distraer al organismo para que pueda defendernos ante el virus, por tratar de actuar en contra de estas sustancias agresoras. Sabemos que el alcohol pues tiene un desenlace fatal, que es la cirrosis alcohólica, donde las células del hígado van a verse muy comprometidas. Entonces el hígado pues es parte vital de nuestro sistema de defensa. Entonces, si hay un mejor momento para dejar de consumir bebidas alcohólicas, abandonar el tabaco y dejar de consumir alimentos ricos en azúcar, es este. Así que definitivamente no hay protección contra COVID-19 con el consumo de alcohol. La verdad que para las enfermedades cardiometabólicas hay 5 factores que nos protegen favorablemente. Y ahí tenemos, por ejemplo, la alimentación balanceada y saludable, y es lo que usted nos ha explicado en toda esta tarde. La actividad física, porque también nos hacían una pregunta, que tanto favorece la actividad física, previene las enfermedades cardiometabólicas, como son adecuado tratamiento para las enfermedades cardiometabólicas e incluso para complicaciones como después de un infarto y todo lo demás. La otra cosa es la salud mental. Las personas me hablan acá de que dormir, es necesario dormir, pero antes de todo tener una adecuada salud mental. Dejar de estar viendo noticieros hasta la noche, si acaso les afecta en su salud mental, y si acaso hay alguna situación, contacten a su médico tratante para que dé alguna medicación para que puedan ustedes tener sueño. Mientras tanto, por ejemplo, hay unas, porque hicieron una pregunta acá, hay una sustancia que se llama melatonina de 3 miligramos que pueden utilizar por la noche, que es una sustancia natural, que es la hormona del sueño, que el cuerpo utiliza para generar la condición del sueño. También es importante no fumar y suspender el alcohol. Esas 5 medidas son medidas muy protectoras para los aspectos cardiometabólicos y no tienen mejor chance que en este momento para implementarse o dejarse de hacer. También hay una pregunta aquí para cardiología. Dice, buenas tardes, yo tengo varias dudas.
Una paciente mayor de 60 años con trombosis en pierna e hipertensa que no está anticoagulada, pero que toma aspirina. ¿Qué cuidados debería tener a nivel cardiovascular? ¿Podría complicarse su cuadro y generar más coágulos, o la aspirina y su antihipertensivo podrían darle cierta protección? Doctora de Chávez. Bueno, esto es bien importante porque un paciente con hipertensión, un paciente con obesidad o un paciente diabético tiene más riesgo de formar trombos, es decir, coágulos. Trombosis es el estado en el cual a un paciente, mediante un examen o por medio de un examen de ultrasonido, se puede detectar la presencia de un coágulo obstruyendo la circulación en su vena. Eso se llama una trombosis venosa. En la edad del paciente tiene que ver mucho el tiempo, cuánto tiempo tiene que le diagnosticar esa trombosis, porque puede ser que el paciente ya pasó. O sea, si es un paciente en un estado agudo, pues debe de permanecer con su medicamento anticoagulado, y el único medicamento, pues obviamente, ahorita que puede ser, pues son diferentes anticoagulantes. Pues está lo que se menciona aquí, la persona que nos está escribiendo, la warfarina, y hay otros medicamentos también nuevos anticoagulantes que se pueden utilizar, pero depende de mucho. O sea, si un paciente con una trombosis aguda o reciente, no debe de quedarse con aspirina, ni debe únicamente quedarse con su antihipertensivo, porque no va a ser suficiente la prevención, la protección frente a este fenómeno, y puede llegar el riesgo hasta de una amputación o de que ese trombo viaje o migre a nivel cerebral o a nivel pulmonar y las complicaciones sean mayores. Sé que muchas veces los recursos son difíciles, pero en cuanto al uso de warfarina, pues es un medicamento bastante accesible en cuanto al costo económico. Lo único que sí que requiere muchos cuidados en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Nada de frutas ni vegetales verdes, y requiere mucho cuidado en cuanto a estar monitorizando o tomando periódicamente, o sea, no una vez cada 3 meses, sus exámenes en sangre para medir su coagulación. Sabemos que son limitantes. Nos hacía también la pregunta acerca de betabloqueadores. Pues no tenemos betabloqueadores, son un tipo de medicamentos que se utilizan para hipertensión, que se utilizan para las arritmias y que se utilizan también para lo que son cuadros de insuficiencia cardíaca. Entonces, no hay ningún medicamento natural que lo sustituya. Si su paciente se lo han indicado, quiere decir que lo necesita, y hay diferentes opciones que por cuestiones de costo pues puede hacerlo. Pues es el propanolol, que es uno de los medicamentos accesibles, ¿verdad? Que quizás no tiene las bondades que otros, pero sí puede en alguna medida generar algún beneficio para nuestros pacientes. La verdad que recordemos que siempre cada caso, estos son casos muy particulares que nos están consultando, y la verdad que pues con gusto en lo que nosotros podamos ayudarles y esclarecer esta situación, ¿verdad? Pero debemos de tratar de estar más apegados y responder las preguntas y respetar la medicación indicada por el profesional de salud, ya que si su médico se lo ha indicado, pues obviamente es con una razón y una justificación. Bueno, quiero decirles que ha sido un tiempo muy, muy provechoso, ¿verdad? Nos agrada mucho que nos hagan preguntas, que podamos nosotros responderlas, que podamos realmente servir de apoyo, sobre todo a los pacientes, como decimos al principio, pacientes con enfermedades cardiometabólicas, que son enfermedades difíciles, son enfermedades crónicas de fácil descompensación. Si el paciente se descuida de su control médico, se abandona su medicamento, pero que también ahorita están sufriendo mucho, muchas veces por decisión propia, créanlo. Tenemos pacientes con situaciones verdaderamente complicadas que ellos mismos piden no ir al hospital. Pues se respeta su opinión, se respeta su deseo, y en la medida de lo posible pues estamos tratando de darles el apoyo aquí conjunto desde la clínica, ¿verdad? Obviamente hay una responsabilidad que
que se debe de explicar que tiene cada paciente, pero si nosotros podríamos ir realmente apoyando y a través de este medio, ¿verdad? O en la consulta, pues créannos que lo hacemos con mucho gusto. Realmente este tipo de conversatorio que hemos tenido, pues queda en nuestras páginas, en las redes sociales, en Facebook y en Instagram también como CCM, o sea, son la CCM El Salvador, que son las siglas del Centro Cardiometabólico. Realmente créanme que es un esfuerzo que se hace desde muy temprano para lograr esa transmisión, ¿verdad? El coordinar la tecnología no es fácil. Bueno, nosotros sabemos de medicina, pero de tecnología no sabemos mucho. Entonces, atrás de esta organización, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad? El licenciado médico Díaz del Valle, la licenciada Cindy Menéndez también, que nos están ayudando a preparar y a llevar y a coordinar todas estas cosas, y en general a todo el equipo del Centro Cardiometabólico, sin el cual, ¿verdad?, no podríamos brindar la atención a nuestros pacientes. Creemos que ha sido un bonito momento, sobre todo porque podemos comunicarnos con ustedes, resolver temas y dudas que hay de manera específica, y esperamos que en algún grado pues esto haya servido y abonado un poquito para que podamos seguir adelante y enfrentar de una mejor manera esta pandemia. Confiamos pues en Dios de que esto va a pasar pronto, ¿verdad? Y de que pues Dios en su voluntad y en sus propósitos, ¿verdad?, que siempre tiene buenos pensamientos para nosotros. Agradecemos la colaboración y la disposición siempre de la licenciada al atender los pacientes, ¿verdad? Y el estar aquí con nosotros en esta. Hay una preparación, no venimos hacia esto, es un tema nuevo, es un tema que tiene 6 meses y en los cuales tenemos que estar leyendo, actualizándonos, recibiendo, participando en charlas para poder estar aquí y compartirles con ustedes. Gracias también, doctor Chávez, por ese apoyo para los pacientes diabéticos. No sé si quieren decir algo, doctor, licenciada. Licenciada, primero. Muchas gracias. Es, como decía la doctora, es un tema nuevo, hay mucha incertidumbre, hay temor. En la palabra de Dios dice que el amor quita el temor. Hagamos las cosas con amor para nuestra familia, para nosotros. Llevemos todas las recomendaciones que se nos han dado, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, ser muy responsables en todo, ser proactivos, y confiemos en Dios que nos va a ayudar a poder salir adelante. Eso es lo principal. No quitemos de nuestra mente la fobia, quitémosla porque no nos beneficia en nada, y esperamos que pues las recomendaciones que hemos dado, que mi persona ha dado, pues sean de beneficio, y pues estamos aquí para responder sus dudas igual, ya sea en nuestras redes sociales, en el correo electrónico, y vamos a seguir nosotros con nuestras publicaciones para poderles seguir ayudando. Bueno, perfecto. Unas recomendaciones finales. La verdad es que ahorita en tiempo de COVID, las enfermedades cardiometabólicas son las principales causas de enfermedad como de muerte en el mundo. Por tanto, a pesar de que tengamos esta pandemia y esta epidemia en nuestro país de COVID, no hay que descuidar la atención de las enfermedades cardiometabólicas. Es nuestra responsabilidad tener la toma diaria prescrita de los medicamentos, tener un adecuado contacto con su médico de cabecera, ¿verdad? Si somos nosotros, mantenernos informados de sus inquietudes y sus dudas, y por favor, si hay alguna situación asociada a COVID, ¿verdad?, mantener el contacto, ¿verdad?, con los médicos tratantes para poder tener la mejor información disponible. Que tengan realmente una feliz vacación, ¿verdad? Sabemos que los tiempos son difíciles, pero sabemos también que en nuestro hogar y todo va a haber siempre la protección divina, y queremos pedirle al Creador que esposa en cada uno de sus hogares y que estemos disponibles también para poder participar. Quizá la otra actividad que vamos a hacer, no la vamos a hacer, vamos a dejar de hacer en la vacación de agosto, ¿verdad? Sino que vamos a programar la actividad para la segunda semana de agosto. ¿Les parece?
Claro, Bueno. que sí, vean, nosotros encantados realmente de poder comunicarnos y responder de manera específica, ¿verdad? Recuerden, los pacientes que no pueden por X o Y razón ser atendidos en sus hospitales, si ustedes tienen conocidos, pacientes o amigos, ¿verdad? Que no pueden ir a sus hospitales por una situación, pues este es un medio en que nosotros podemos darles un poquito de apoyo, ¿verdad? En la medida que se nos permite y que podamos con los datos, ¿verdad? Pero igual, gracias, muchas bendiciones, no quitar el dedo del renglón, de mantener las medidas fuera de nuestra casa y en nuestra casa, y es nuestro deseo que todos puedan estar en familia, ¿verdad? Y que gocen de salud y de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Bueno, buenas tardes. Pero, gracias. Bien.